Para que tengan idea, entre el 86 y el 94% de los homicidios dolosos, o sea, los que se cometen a propósito en Colombia, quedan impunes, según los datos oficiales. Y en el caso de los líderes sociales, la cifra aumenta al 95%. Así que, en base a estas masacres, no podemos ni siquiera medir en qué nivel está la impunidad en Colombia. Y ahí nos quedamos hablando de este tema en Colombia porque vamos a estar hablando con el periodista Juan Diego Restrepo desde Argentina. Juan Diego, ¿qué tal? Todo el equipo de La Voz de la Ciudad te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarlos desde Medellín, Colombia. ¿Cómo están ustedes y toda su audiencia? Muy bien, gracias por atendernos en lo que es la preocupación de este tema, lo que fueron los números tremendos que presentó el 2020 y la manera sangrienta de empezar este 2021 con las masacres y sobre todo las sucedidas en las últimas horas. Realmente es una situación que preocupa. Imaginamos nuevamente todos los fantasmas de volver a vivir para Colombia ese episodio de lo que es la guerrilla en años anteriores que sigue vigente y está apareciendo una vez más. Sí, sin duda es un tema que preocupa mucho a los colombianos y bueno, en general a América Latina, porque es una situación de violencia que no hemos podido resolver. Son múltiples los factores que inciden en estos homicidios colectivos que, como lo decía el presentador, son muertes de 3 o más personas. El año pasado fueron 91 efectivamente en todo el país, ya llevamos 8 en lo que corre de enero. Y es un índice preocupante. Son múltiples, como les digo, los factores. Hay narcotráfico, hay delincuencia común, hay disidencias de las antiguas FARC que no se quisieron acoger al proceso de paz, hay guerrillas, hay narcotráfico. Entonces eso es una pluralidad de factores que inciden en la comisión de masacres que preocupa. Pues 8 en un mes, eso indica que si uno hace una proporción, a final del 2021 estaríamos otra vez bordeando las 90-95 masacres y eso es muy complejo de mirar incluso desde el periodismo, porque no sabemos cómo son esas dinámicas finalmente. Juan, es estremecedor ver las imágenes de los velatorios, ver tantos chicos jóvenes. ¿Ustedes cómo conviven todos los días con este tipo de noticias? Y mismo desde la prensa, ¿cómo hacen para comunicarlo? ¿Tienen miedo ustedes también de hablar sobre estos hechos? Bueno, eso es agobiante, sin duda. Pues estamos frente a una pandemia y encima tenemos que soportar los altos niveles de violencia que vive el país. Eso agobia a diario. Y realmente uno se pregunta, bueno, una masacre se parece a la otra, no se parece, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Yo diría que en buena proporción, no, por lo menos el equipo que yo represento, que se llama verdadabierta.com, no tenemos miedo, no nos da miedo, hablamos tranquilamente del tema. Pasa que es que por efectos de la pandemia no se puede viajar a las regiones, entonces le queda a uno muy difícil coger elementos novedosos, profundizar en el tema, porque quienes más tienen miedo son las víctimas, por ejemplo, los familiares de los que mueren, las personas en los municipios donde ocurren estas masacres, y es muy difícil por teléfono tratar de convencerlas para que le expliquen a uno los fenómenos. Pero sin duda agobia mucho. Desde el periodismo que nosotros hacemos, pues uno trata de entender, pero es muy complicado porque pareciera que nada funciona. Y todo esto, que es lo que más complejiza el asunto, es que es una completa impunidad del Estado. O sea, el Estado no ha podido resolver el tema de la violencia. Esas 8 masacres, sumadas a las del año anterior, sumadas a las del 2019, son muy pocas las que han sido resueltas por vía judicial. Entonces hay un gran halo de impunidad que complica mucho la situación y como que le abre el espectro a quienes cometen estas masacres para que las sigan cometiendo sin castigo realmente. Juan, el viernes pasado, el 29, salió a hablar Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz, y le echó justamente la culpa al gobierno. Dijo que es el gobierno de Iván Duque el que no se ocupa de cerrar esas heridas y lamentó justamente el fallecimiento de líderes sociales y también de líderes ambientales. ¿Cómo es la imagen hoy de Santos en Colombia? Fue un hombre que supo estar bastante dividido en cuanto a las opiniones de la gente.
Lo del expresidente Juan Manuel Santos, si bien es cierto que hay unas heridas abiertas, y eso no se puede negar, porque no solo están las masacres, sino los asesinatos de líderes, lideresas y autoridades técnicas que están en un nivel muy alto todavía. Hay que recordar, y esto lo digo con ánimo periodístico, no político, que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se cometieron 609 asesinatos de líderes sociales, ¿cierto? Entonces, digamos que las heridas abiertas vienen desde tiempo atrás. Si bien él quiere responsabilizar al gobierno nacional, que es cierto, ha sido incapaz de frenar la violencia, esa violencia que es recurrente en Colombia, no ha sido posible frenarla pese al acuerdo de paz que se firmó en noviembre de 2016 con las antiguas FARC. Entonces ahí hay unos elementos de una dinámica de violencia que viene, que se recicla, que se reproduce, en la que entran nuevos actores, que si bien estamos en un gobierno que ha sido ineficiente en temas de judicialización, de control territorial, de afectar realmente a quienes son los victimarios, pues eso viene de gobiernos atrás, eso no se puede olvidar. Si bien hay una imagen muy buena del expresidente Juan Manuel Santos en unos sectores, en otros sectores no tanto, porque se le acusa de haber sido proclive a un acuerdo de paz muy beneficioso para guerrilleros y criminales de guerra, ¿cierto? Entonces es una situación muy polarizada políticamente alrededor de la figura de Santos y, como insisto, la violencia viene de tiempo atrás. Aquí no hay un actor responsable, aquí el responsable es el Estado colombiano, que ha sido incapaz a través de los años de frenar la violencia y de eliminar, digamos, las causas que la generan. Bueno, en ese caso se puede entender entonces que lo que ha hecho Santos en su gobierno fue sacar, digamos, a las viejas cabezas, que eran pocas y eran bastante verticalistas las organizaciones, como las FARC, como nos decías recién, y ahora es como que está más atomizada la violencia. Hay otros grupos y es mucho más difícil de controlarlos porque es hasta un recambio generacional el que se ha dado. Sin duda, en eso tenés absolutamente la razón. El problema es que el acuerdo de paz con las FARC, si bien sacó un gran ejército de la guerra, lo que hizo con las disidencias que luego se reprodujeron fue fragmentar. Claro. Entonces, digamos, y vuelvo desde el periodismo, cuando uno iba a las regiones, uno sabía, digamos, de alguna manera con quién se entendía, o con unos o con los otros. Sí, hoy o con quién había que hablar. Uno en territorio con quién, porque hay 2, 3, 4 actores que incluso ponen en riesgo no solo los equipos periodísticos, sino las comunidades, y no se sabe realmente con quién usted está interactuando, con quién o quiénes. Entonces, claro, hay una fragmentación se pensaba que luego del proceso de paz eso se iba a contener, pero no ha sido contenida y por consiguiente lo que ha hecho es reproducirse, recambios generacionales, rearmes, nuevos actores. Recordémosle a la audiencia argentina que aquí también hay presencia de carteles mexicanos que agravan la situación en temas relacionados con el narcotráfico, que es un factor muy fuerte como generador de violencia. Juan, imaginamos que no hay una receta, nadie la tiene, pero ¿por qué no funcionan esos acuerdos de paz? ¿Qué es lo que todavía debería hacer el Estado, el gobierno de turno, para poder lograr un acuerdo de paz que funcione? Porque ese acuerdo de paz, si bien se hizo con las FARC, Colombia tradicionalmente ha tenido varias guerrillas en su territorio, entonces no son acuerdos de paz integrales, ¿cierto? Se negoció con un actor en particular, el más grande, el más, digamos, más antiguo, 53 años en la guerra, que eran las FARC, pero también está la guerrilla del ELN, que tiene 52 años en el territorio y también es un generador de violencia. Se fueron multiplicando y en grupos reducidos, lo que decían recién. Claro, y las disidencias y el narcotráfico, que alimenta toda esa cadena de guerra. Entonces no hay una solución integral, claro, ¿cierto? Se ha hecho mucho esfuerzo, pero esas soluciones integrales pasan por poner a todo el mundo de acuerdo, pero aquí es muy difícil porque cada grupo tiene su condición, cada grupo tiene sus intereses y con unos no se puede negociar porque, digamos, son delincuencia común y son narcotráficos y las leyes colombianas impiden que a ellos se les reconozca nivel de beligerancia. Por tanto, lo que se espera es que ellos sean sometidos a la justicia, no con un acuerdo de paz, sino con un acuerdo de sometimiento. Entonces, aquí hay múltiples actores, múltiples intereses
que impiden que si no hay una visión integral de la solución negociada, sigamos por décadas en medio de la violencia. Asusta el número de la proyección que nos acabas de hacer, asusta el número que terminó en el 2020 con la cantidad de masacres y lo que podría suceder en este 2021. Ojalá al menos se pueda encontrar una respuesta, ¿sí? Un acuerdo de paz, como recién decíamos, que tenga la posibilidad de frenar esa proyección negativa. Pues estamos hablando de números, pero hay historias, familias, personas detrás de todas esas cifras. Juan, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo desde Argentina. No, con mucho gusto y un abrazo desde Medellín, Colombia. Hasta luego. Gracias, todo lo mejor por allá. Juan Diego Restrepo es periodista en Colombia y nos está hablando del comienzo sangriento que está teniendo en este 2021 ese país.